Vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de un buen entrenamiento de glúteos. O sea, vamos a olvidarnos un poco de los consejos típicos para entender de verdad cómo se construyen unos glúteos fuertes. La idea es dejar de pensar en qué ejercicio hacer y centrarnos en el cómo y sobre todo en el por qué funciona. Vamos a descifrar el lenguaje del cuerpo. Seguro que esta pregunta le suena a más de uno. Es que es una de las frustraciones más grandes del gimnasio. Ves a alguien progresar muchísimo con una rutina, intentas hacer lo mismo y los resultados no aparecen. Bueno, pues la respuesta no tiene nada que ver con el nombre del ejercicio, sino con algo que está dentro de cada uno. Y esa respuesta está precisamente en una especie de código secreto que tiene nuestro cuerpo. Un lenguaje que no va de nombres de ejercicios, sino que entiende de fuerzas, de palancas, de tensiones. Y ese lenguaje es ni más ni menos que la biomecánica. Y para empezar a entender este código, tenemos que quedarnos con esta idea de un pionero en anatomía funcional, el Dr. Kapanji. Fijaos qué potente. La eficiencia mecánica no se logra imitando, sino adaptando. Esta frase de verdad es la clave de todo. No se trata de copiar por copiar, sino de entender cómo funcionamos para poder adaptar el movimiento a nuestra propia estructura, que es única. Vale, para poder leer ese código necesitamos una especie de kit de herramientas. Son 3 conceptos de biomecánica muy básicos que, en cuanto los entendamos, van a cambiar por completo la forma en que vemos cualquier ejercicio. Lo primero de todo, la tensión mecánica. Este es el verdadero estímulo que el músculo entiende. Al músculo le da igual si estás haciendo una sentadilla o un peso muerto, él solo siente la tensión. Por tanto, nuestro objetivo es maximizar esa tensión justo en el músculo que queremos trabajar. Segundo concepto, las palancas. Nuestro cuerpo es básicamente un sistema de máquinas muy sencillas. Los huesos son como las barras rígidas y las articulaciones son los puntos de apoyo, o sea, los ejes donde giran esos huesos. Comprender cómo funciona esto es vital para saber dónde se está aplicando la fuerza de verdad. Como se ve aquí, hay 3 tipos de palancas en el cuerpo. Pero bueno, para lo que nos interesa ahora mismo, vamos a centrarnos en la de primer género. Fijaos en el ejemplo que pone, el peso muerto. La cadera es el punto de apoyo, los glúteos son los que aplican la potencia y la barra es la resistencia que hay que mover. Esto ya nos da una pista muy buena de por qué es un ejercicio tan eficaz para toda la cadena posterior. Y la tercera herramienta, el torque. Se podría decir que es como la presión oculta que soportan las articulaciones. No se trata solo del peso que se levanta, sino de cómo de lejos está ese peso de la articulación que lo está moviendo. Cuanto más lejos, más torque, y por lo tanto, más trabajo para los músculos que tienen que generar esa fuerza. Muy bien, pues con nuestro kit de herramientas ya listo, vamos a lo práctico. Vamos a usar estos conceptos para analizar 3 de los ejercicios más conocidos para glúteos y a ver qué nos dice la biomecánica sobre ellos. Empezamos por el rey de los movimientos, donde domina la cadera, el peso muerto. Y es que esto no es solo levantar una barra del suelo, es una auténtica clase de física aplicada a nuestro cuerpo. A ver, vamos a verlo en detalle. La cadera es el eje, nuestro punto de apoyo. Los músculos de la cadena posterior, con los glúteos a la cabeza, son el motor que genera la potencia para levantar la carga. Y la resistencia, obviamente, es la barra. Esta configuración es un sistema de palanca perfecto para generar una tensión mecánica brutal justo donde la queremos, en los glúteos. Pero claro, el peso muerto no es la única herramienta que tenemos. Ejercicios como el hip thrust o la sentadilla búlgara son fantásticos porque juegan con estas mismas variables pero de formas muy inteligentes. Por ejemplo, el hip thrust. Al estar tumbados, cambiamos la dirección de la resistencia. Esto hace que el torque, esa presión, sea máxima justo al final, en la extensión completa de la cadera. O sea, tensión máxima cuando el glúteo está más apretado. Y la sentadilla búlgara, por su parte, nos coloca en una posición en la que el glúteo de la pierna de atrás está muy estirado, generando tensión desde el principio. Y encima, nos obliga a estabilizar el cuerpo en varios planos a la vez. Entender todo esto nos lleva a un punto clave. La biomecánica nos da un mapa para clasificar cualquier movimiento. Los ejercicios que acabamos de ver, como sentadillas o peso muerto, ocurren sobre todo en lo que se llama el plano sagital, que son movimientos hacia adelante y hacia atrás. Saber esto es importantísimo para programar un entrenamiento de forma inteligente y asegurarnos de que no nos dejamos fuera otros movimientos, como pueden ser las rotaciones o las abducciones, si queremos un desarrollo que sea de verdad completo. Y ahora llegamos a lo más importante, donde la ciencia choca con la realidad de cada persona. La biomecánica nos enseña que la anatomía de cada uno es la que manda, la que dicta qué variantes de ejercicios van a ser más efectivas y, sobre todo, más seguras. Este es un ejemplo de libro. Una persona que tenga los fémures largos en comparación con su torso va a necesitar inclinarse mucho hacia adelante en una sentadilla normal, para no perder el equilibrio. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el torque en la zona lumbar se dispara, convirtiendo un ejercicio de piernas en un auténtico riesgo para la espalda.
Pero es que la biomecánica también nos da las soluciones. Si se elevan los talones, cambiamos los ángulos del tobillo, permitiendo que la rodilla se adelante más y que el torso se quede más recto, y la sentadilla frontal directamente cambia el centro de masa de sitio, obligándonos a mantener una postura mucho más vertical. Se trata de adaptar, no de imitar. El peso muerto es otro caso perfecto para ver esto. Pasar de una postura convencional a una sumo no es una simple cuestión de gustos, es una decisión puramente biomecánica. La postura sumo, al tener una base más ancha y permitir un torso más vertical, cambia por completo las palancas de todo el levantamiento. Y ojo que aquí está el dato clave. El simple gesto de cambiar la postura a sumo puede reducir la presión sobre la columna lumbar hasta en un 25%. Pensemos un momento en lo que esto significa. Para alguien con una espalda delicada o con una anatomía concreta, este cambio no es una tontería. Es literalmente la diferencia entre un entrenamiento seguro y sostenible a largo plazo y una posible lesión. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. El entrenamiento más efectivo no es el que copia lo que hace el campeón de moda, sino el que aplica los principios de la ciencia al propio cuerpo. Hay que quedarse con esta idea. El músculo no sabe si el ejercicio se llama patada de glúteo o peso muerto rumano. El músculo solo responde a la tensión, a la longitud de sus fibras, a las palancas y a las fuerzas a las que lo sometemos. Así que la próxima vez en el gimnasio, la pregunta no debería ser qué ejercicio hago, sino más bien cuál es la mejor herramienta que tengo para aplicar el estímulo correcto a mi cuerpo. Ahí está la clave de todo.